que no van a poder entrar. La ley de la velocidad. La ley de la velocidad es una ecuación sencillita que depende solamente de las concentraciones y de exponentes que se pueden hallar con los coeficientes de la reacción, A y B, los coeficientes de los reactantes, o también en forma experimental con X e Y. O sea, hay dos maneras de hallar esta ecuación de esta ley de la velocidad, ¿no? La ley de acción de masas. Una es sencillita, si hacemos el balance correcto, estamos bien. Y la otra es en forma experimental, pero para eso nos tienen que dar datos. Todavía no hemos hecho eso, eso tenemos que hacerlo en un ejercicio por ahí para que vean que no tiene nada del otro. Y la tercera es hallar el orden de reacción, que es como si estuvieran diciendo ustedes cuál es el grado de un polinomio, algo así, ¿no? El grado de un polinomio depende del exponente más alto. Acá también depende de la suma de los exponentes, de los reactantes. Y si hubiera un solo reactante, pues sería un solo exponente, ¿no? Si hay dos reactantes, tiene que ser la suma de los exponentes de los dos, de los exponentes que están, a los que están elevadas las concentraciones. Así que son tres cosas que se tienen que tener en cuenta. Y son sencillas. Y si saben un poco de matemática, como ustedes lo hacen, resolver ecuaciones, tres ecuaciones con tres incógnitas sencillitas, se puede hacer esta ley de velocidad para reacciones no elementales, para reacciones cualesquiera, en forma práctica. Ya, ahí estamos 11, así que vamos a ver lo que faltaba de ayer. Había una pregunta que con los chicos de selección no la hice porque yo no la había puesto en las diapositivas. En la número 3 de los ejercicios la pasamos porque no la tenían en las diapositivas. Ustedes sí la tenían en su hoja, porque está en amarillito acá. Esas ecuaciones dice carbonato de calcio, 200 grados centígrados, óxido de calcio y CO2, y dice B1, o sea, hay una velocidad de reacción. Y en la otra, en la parte B dice lo mismo, ¿no? La misma reacción, pero a 220 grados centígrados, y nos dicen una velocidad B2. Y nos están preguntando, bueno, nos dan tres premisas. En la primera dice B1 es mayor que B2, la otra es B2 es mayor que B1 y la tercera es B2 es igual a 4 veces B1. Y de acuerdo a eso nos están pidiendo si es verdadero o falso, algo así. Eso se puede hacer rapidito. Vamos a borrar rapidito esto porque no lo hicimos con los chicos de selección ayer porque yo pensé que no había puesto y sin embargo lo tenía en la ficha, pero yo no lo tenía en la mano. Y como nos ganaba el tiempo ya no lo pude buscar, ¿no? Es así. El KO3 sólido se descompone en CaO, óxido de calcio más CO2 en forma de gas, ¿no? Esto está a 200 grados y tiene una velocidad V1. Y lo mismo sea CO3 sólido, 220 grados centígrados, nos da óxido de calcio sólido más CO2 en forma de gas y una B2. ¿Qué diferencia entre una y otra? Solamente en la temperatura, ¿no? Una se lleva a cabo a 200 grados, la descomposición, la reacción que se descompone, se rompe en dos pedazos, de 200, y la otra que está a 220. O sea, es como si yo lo pusiera, por ejemplo, una roca, un carbonato de calcio, en un horno y mido la temperatura, o sea, regulo la temperatura de tal manera que esté a 200 y lo dejo un tiempito ahí, ¿no? Y el otro lo hago en un horno donde esté a más temperatura, 220. ¿Qué relación entre esas velocidades de reacción? O sea, la velocidad 1 y la velocidad 2. Miren que la temperatura va subiendo de 200 a 220. Si esta es la velocidad a 200, B1, a 210, ¿cuánto será la velocidad? Bueno, que acá tengo B1 es a 200 grados. Y cuando yo subo la temperatura a 210, y dijimos que cada 10 grados la velocidad se duplica. Entonces acá sería la velocidad 2 veces B1, ¿no? Y si yo vuelvo a subir la temperatura a 10 grados más, 220 grados centígrados, entonces este 2B1 se duplica. O sea, sería 4 veces B1. 4B1. Por lo tanto, la velocidad 2 vendría a ser igual a 4 veces la velocidad 1, porque la temperatura ha subido 10 y 10 más, o sea, 2 veces subieron. Por lo tanto, aquí, viendo las premisas 1, 2 y 3, en la primera dice velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Eso no puede ser, porque la temperatura es más baja, ¿no? Y la 2 dice velocidad 2 mayor que la velocidad 1. La velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. Y es 4 veces mayor que la velocidad 1, ¿no? Es 4 veces. Por lo tanto, eso es verdadero. Pero en la tercera también dice, la velocidad 2 es 4 veces V1. Así que la segunda y la tercera son
verdaderas, ¿no? Y eso coincide entonces con falso, verdadero, verdadero. Con la A. La respuesta es la A. Entonces aquí en ese ejercicio 3 que faltaba era la respuesta A. Eso no hicimos con selección, nos salteamos porque yo pensé que no lo había puesto. No lo entendía yo. Faltaban las ecuaciones, ¿no? Entonces eso falta completarlo ahí para que lo tengan en sus notas, en sus cuadernos, en sus apuntes, ¿no? Entonces, miren cómo es sencillito, ¿no? O sea, si nosotros no supiéramos, y ustedes dirán, pues, pero ¿será verdad que se duplica? Sí, es verdad. O sea, la temperatura juega un papel importante en las reacciones químicas. Pero elevar la temperatura implica que hay que dar más energía y por lo tanto me va a costar más. Entonces, mejor en vez de elevar la temperatura, utilizo algo. ¿Qué podría utilizar para no elevar la temperatura de alguna cosa? ¿Qué más podría hacer para que la velocidad sea mayor, sea más rápida y no me cueste tanto? ¿Qué podría ser? ¿Cuál sería una alternativa? Hola, Sharon. ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles son los factores que alteran la velocidad? La roca la podría romper más, podría ser, la trituro, pero también me cuesta energía. Al romperlo yo necesito un molino y el molino es eléctrico, por lo tanto me gasto más. Otra cosa que podría hacer con esta roca de carbonato para que se reaccione más rápido y generar CO2, ¿qué podríamos hacer? Aumenta la concentración. No puedo, porque la roca es una roca. Y la concentración solamente se habla de mezclas. O sea, cuando yo disuelvo algo en algo, concentración. En este caso, la roca no es un sólido, no tiene concentración. No se puede considerar. Lo que tengo que hacer es adicionar de repente un catalizador. O sea, con un catalizador lo pongo en la reacción química de tal manera que al final lo recupero y lo vuelvo a utilizar. Ahí. Entonces, paso. Entonces, una de las alternativas es utilizar un catalizador. En este caso de carbonato, bien raro es utilizar catalizador porque es un sólido, ¿no? Tendría que estar pulverizado y echar un catalizador ahí. Generalmente los catalizadores se utilizan en gases y en soluciones, en sólidos no tanto, pero podría ser una alternativa si yo quisiera aumentar la velocidad. Ese es el ejercicio número 3 que faltaba para selección. Vamos a ver ahora lo que nos faltaba de los otros ejercicios. Acá lo tengo como... Acá está. Terminemos rápido estos ejercicios que son un poco sencillos. Nos quedamos... Vamos a ampliar un poco esto. ¿Dónde nos quedamos? En las 5 creo que nos quedamos. Acá, ¿no? Acá faltaba. Vamos a ver cómo están escribiendo. ¿Qué están escribiendo? No tengo que salir a las 6, tengo que hacer... Sí, ahorita tratemos de terminar antes de las 6. Adriana Agurto. Sí, yo creo que vamos a terminar antes. A ver, antes de... A ver, que nos planemos. Hemos tenido una reunión también, ahorita hemos terminado. Las 5, dice, considere las siguientes reacciones. Acá mismo en las diapositivas podemos verlas. Dice, C6H12O6 acuoso se descompone en dos moléculas de etanol, C2H5OH, y una molécula de CO2 gaseoso, ¿no? Esta es una velocidad 1. Y acá tengo una ecuación igualita, pero acá se ha añadido una enzima, que es un catalizador biológico, ¿no? Y la velocidad es V2. Entonces, entre la primera, que no tiene catalizador, y la segunda, que sí tiene un catalizador, ¿cuál de estas dos velocidades es mayor? ¿V1 o V2? 16. Tiene que ser V2, por no es cierto, ¿no? Porque tiene un catalizador. El catalizador acelera, por lo tanto la velocidad es mayor. Entonces aquí, ¿qué proposición es correcta? ¿V1 es mayor que V2? Falso, ¿no? La enzima es un catalizador, verdadero, es un catalizador biológico. ¿V1 es igual a V2? Falso, tiene que ser esta mayor que V1. La enzima se consume, no se consume, es un catalizador. El catalizador queda inalterable, ¿no? Y ninguna, falso. Entonces, la única proposición correcta sería acá la B, que es la enzima es un catalizador biológico en este caso. Así que ahí lo completamos eso. Vamos a ver qué están poniéndome por ahí. Es la B. La B. No sé qué le pasa. La B es un catalizador. Ya, ahora la 6 dice, considere la siguiente ecuación de combustión. C4H10
más oxígeno, combustión, y me da siempre CO2 más H2O, o sea, es una combustión completa, ¿no? Si el oxígeno se consume a una velocidad de 2,6, ¿cuál es la velocidad con la que se produce el CO2? A ver. Acá también tuvimos una relación que sacamos ayer y de repente no la han entendido. Vamos a ver. Vamos a poner la ecuación, repito, en la pizarra. C4H10 más O2 me va a dar CO2 más H2O. Ya. Dice que ya. La velocidad de consumo del oxígeno, ¿no? Velocidad del oxígeno es igual a 2,6 mol por minuto. 2,6 mol por minuto, yo digo, bueno, ya es las moles, ¿no? En este caso no es concentración, sino son cantidad de sustancia por minuto, ¿no? Y te preguntan, o las preguntan, ¿cuál es la velocidad con que se produce el CO2? Vamos a hacerlo aquí. Velocidad del CO2. No se sabe. Ya, a ver. Acá tengo la ecuación, C4H10 más O2, CO2 más agua, una combustión completa. Ya. Pero me dicen como dato que la velocidad de consumo de oxígeno, porque el oxígeno se tiene que consumir, es un reactante, es 2,6 moles por minuto. Y la pregunta es, ¿qué tan veloz, o sea, cuál es la velocidad de aparición de CO2, ¿no? Que se genera? Se consumen estos dos y se generan, o sea, aparecen estos dos que están acá, pues, reactantes y productos. Ya, pero había una relación, no sé si se acuerdan ustedes, que la velocidad de reacción vendría a ser igual a la velocidad en este caso, de C4H10 entre su coeficiente, que no lo conozco, que es igual a la velocidad del oxígeno entre su coeficiente, que tampoco no lo conozco, y es igual a la velocidad del CO2 entre su coeficiente, que tampoco lo conozco, y es igual a la velocidad de aparición de agua entre D, que es el coeficiente. ¿Qué significa? Que tengo que balancear la ecuación para tener los coeficientes A, B, C y D. O sea, A es el coeficiente aquí, voy a ponerlo por acá. A, B, C y D. Por supuesto que como yo lo balanceo, voy a sacar esas letritas porque lo voy a tener mejor. Pero las velocidades están relacionadas con los coeficientes. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es balancearla. C4. Entonces acá sería 4. ¿No? Acá tendría 10 hidrógenos. Acá tiene que ser entonces 5 aguas para que tenga los 10 hidrógenos. Acá tendría 5 y 8, 13 oxígenos. Si pongo acá 3 sería 13 medios. Así que mejor pongo 13 medios y mejor multiplico a todo por 2. ¿No? 2, acá ya no sería 4, sino sería 8. Y acá ya no sería 5, sino sería 10. Ya está balanceado. Porque acá saldría 13 medios y no puedo tener fracciones. ¿No? Entonces, miren la velocidad. Acá tengo el 2. Entonces acabo de poner aquí 2. De consumo de oxígeno, 13. Acá le pongo entonces 13. CO2, 8. Y de agua, 10. 10. Ya. Esta relación es la que ustedes tienen que tener siempre. O sea, cuando ustedes tengan una velocidad de uno de los reactantes o de los productos, cualquiera de los dos, podemos hallar la velocidad de los otros porque están en relación de los coeficientes estequiométricos, ¿no? De estos coeficientes. Si esta es la velocidad es 20, pues este tiene que ser 130, y este tiene que ser 80, y este tiene que ser 100. O sea, la relación es 2, 13, 8, 10. Así lo ponemos también en aritmética, se pone así, ¿no? Cuando son proporcionales. ¿Qué es lo que nos dan? Oxígeno, 2,6. Acá pongo entonces 2,6 es a 13 como la velocidad del CO2. No la conozco. Velocidad del CO2 es a 8. Ya está. Se nota muy bien esta pizarra, ¿no? Y acá solamente tengo que operar, ¿no? 2,6 entre 13, si no me equivoco, sale 0,1. 0,1 por 8, 0,8. Por lo tanto, la velocidad de CO2 de aparición sería 0,8 moles por litro. No, por litro no, por minuto. Por minuto. O sea, están apareciendo 0,8 moles por minuto. Miren que aquí están dándoles la velocidad de aparición como moles por minuto y no como moles litro por minuto, sino molar no, porque se supone que el recipiente de repente tiene una capacidad, un volumen de 1 litro de repente, ¿no? Por eso al final 1 mol
en una capacidad de 1 litro es 1 molar. Entonces no se complican la vida con eso. O sea, la velocidad tiene que ser molar por litro, pero de repente el recipiente tiene 1 litro, así que molar y moles, en este caso vendría a ser igual, ¿no? Y como me dan las respuestas en moles por litro, no me complico la vida, ¿no? Busco la respuesta. Entonces, acá hay que tener un poco de criterio en esto, ¿no? Acá dice... ¿no se ve? Un ratito, quiero ver si lo tengo respuestas y ahorita te lo presento. Me sale 0,8. Ah, no, acá sale más, ¿no? Está mal la división. Aquí es 0,2. Me equivoco. Acá es 26 entre 3 es 0,2. Por 8 es 1,6. Voy a poner acá. Acá sería entonces velocidad de CO2 es igual a 1,6 mol por minuto. Acá saldría 0,2. Yo había puesto 0,1. Si sale 1,6 moles por minuto. No sé si puede ver ahí. Me voy arriba y al final abajo está todo amontonado, ¿no? Sí hay respuesta, ¿no? Sí hay. Sí es la A. La respuesta es la A. A ver, está bien entonces esto. Cuando ustedes tengan una velocidad, automáticamente pueden tener todas las velocidades. Por supuesto que no es igual esta velocidad que es de desaparición con esta que es de aparición, porque se están generando los productos. A ver, si lo pueden tomar una foto o algo así. No se ve muy claro, ¿no? Es que esta luz artificial ya es... Pasamos a la número 7, mientras tanto. Dice, 16 kilogramos de carbón mineral se consumen en 20 minutos a 650 grados centígrados. Dice, ¿en qué tiempo se consumirían 16 kilogramos de mineral, de carbón, el mismo 16, a 680 grados centígrados? O sea, incremento la temperatura. Se supone que el consumo tiene que ser mayor, ¿no? O sea, si el consumo es mayor, la velocidad es mayor, el tiempo es menor. ¿Cuánto saldría? A ver. Lo han hecho. Dice que se consume en 20 minutos. Y si yo aumento la temperatura en 30 grados centígrados, ¿en qué tiempo se consumirá? Una regla de 3, ¿no? Parece matemática esto ya. A ver. 20 kilogramos. No, 16 kilogramos. 16 kilogramos en 20 minutos. Con una temperatura T. 600 creo que dice, ¿no? Ya, eso no importa. Y 16 kilogramos, o sea, se supone que es 16 kilogramos. Acá, ¿cuánto sería la velocidad de reacción? O la velocidad en la que se está quemando el carbón. Sería lo que tengo entre el tiempo, ¿no? O sea, si yo tenía 16 y después ya no tengo nada, entonces sería 16 kilogramos entre 20. O sea, aquí sale algo de 0,8, si no me equivoco, ¿no? 0,8 kilogramos por minuto. O sea, cada minuto se están quemando 0,8 kilos de carbón. Por lo tanto, en 20 minutos desaparece. Ya se quemó todo, ¿no? Pero esto es una temperatura T. Ahora, si la temperatura se incrementa 30 grados más, entonces aquí esta velocidad 0,8, si yo incremento en 10, se va a convertir a 1,6. Y si yo incremento 10 más, se duplica a 3,2. Y si yo incremento 10 más, sería 6,4. Por lo tanto, la velocidad de reacción 30 grados más de temperatura sería 6,4 kilogramos, ya no 0,8, sino 6,4 kilogramos por minuto. Entonces, ahora sí hago mi regla de 3, pero ya no sería directa, sino inversa, ¿no? Porque a más velocidad, menos tiempo. Sería, si 16, no, mejor no aquí. Con la velocidad de 0,8 me demoro 20 minutos, con 6,4, ¿cuánto me demoraré, no? Tiempo. ¿Cuánto sale el tiempo? Es una regla de 3 inversa. 0,8 por 20 es igual a 6,4 por T. ¿Cuánto sale T? A ver, ¿cuánto sale? A ver, sería T. 2,5. ¿Cuánto? 2,5. 2,5. Una regla de inversa, ¿no? Sería 0,8 por 20 es igual a 6,4 por T. 2,5 minutos.
Y es lógico, ¿no? Porque la velocidad es más rápida, se va a quemar más rápido, por lo tanto el tiempo tiene que ser menor. Miren, lo que se demora 20 ahora se demora 2,5. Si ustedes se dan cuenta, es la octava parte, ¿no? ¿Y por qué la octava parte? Porque la temperatura se ha duplicado 3 veces, o sea, 2 al cubo, 2 por 2 por 2, o sea, 8. Entonces, si aquí se demoraba 20, dividan entre 8, es 2,5. Más sencillo, ¿no? Entonces, a más temperatura, más velocidad, por lo tanto, menos tiempo de reacción, ¿no? Eso está sencillo. Vamos a ver la otra pregunta. La respuesta entonces es 2,5 minutos, o sea, 2 minutos con 30 segundos, ¿no? A ver, la número 8. Dice, en la siguiente reacción de descomposición, pH 3 me va a dar P4 más H2. pH 3 se llama fosfina, ¿no? O trihidruro de fósforo. ¿Puedo borrar esto, no? Esto ya está sencillo. ¿Lo borro? A ver, de repente quieren tomar una foto. Pero está un poco feo, ¿no? ¿Cómo hacemos? A ver, si abro la ventana. Igual. Sí, es la luz. La luz está en mal sitio. Voy a tener que cambiar mi pizarra a otro sitio. Ya, vamos a ver. A ver, rapidito la otra. Tratemos de terminar antes de las 6. Dice pH 3, fosfina, me va a dar fósforo más H2. ¿Lo han balanceado? Ya, ahí está. Todo en forma gaseosa, por lo tanto es un sistema homogéneo, ¿no? Puro gases. Ya, acá tengo P y acá tengo 4P. Entonces acá tiene que ser 4. 4 acá. 4 fósforos, yo tengo los 4 fósforos. Pero al tener 4 fósforos tengo 12 hidrógenos. Entonces acá tiene que ser 6, ¿no? 6. Y acá 1. ¿Qué es lo que dice de esta ecuación? Dice, la fosfina se consume con una velocidad de 0,6 mol por litro por minuto, o sea, 0,6 molar, ¿no? Por minuto. Esta velocidad de la fosfina, pH 3, dice que es 0,6 molar por minuto. Ya me da la velocidad de la fosfina. Y dice, ¿cuál es la velocidad de formación del hidrógeno? Velocidad de formación del hidrógeno en molar por minuto. ¿Cuál es la velocidad de formación del hidrógeno? 4 y 6. Velocidad del H2. A ver, ¿cuánto sale? ¿Qué hacemos? Es la misma que la vez pasada. A ver, ¿cómo hacemos? Miren, estos 4, 1 y 6, que son los coeficientes, también son las relaciones en las que están las velocidades. Así que yo, para no hacer esto y no complicar un poco la vida con K y todo eso, lo que sí puedo hacer es esto, ¿no? Velocidad de la fosfina, velocidad de pH 3, es a 4, así como acá, como la velocidad del hidrógeno es a 6. Así lo hago. O sea, como 0,9. ¿Cuál de 9? A ver, si esto es 0,6, acá sería 0,6, entre 4 vendría a ser igual a la velocidad del hidrógeno, que no conozco, entre 6. Sería 0,6 por 6, 3,6. Entre 4, 0,9, ¿no? Entonces la velocidad del hidrógeno, como aparece, sería 0,9 molar m sobre minuto. Sí, si acá era 0,6, este es 0,9. Miren que se mantiene la proporción, ¿no? 4 es a 6, como 2 es a 3, y si acá es 0,6, el otro tiene que ser como 6,06 es a 0,9, ¿no? O sea, es algo sencillo, ¿no? Miren que este tema, y de repente lo hubieran visto 2 semanas antes, hubieran dicho, ¿cómo es esto? Y sin embargo es sencillo, es sencillo, es una relación aritmética, ¿no? En este caso. 0,9 entonces ¿Puedes es. volver a explicarlo? Ah, ya, a ver. Ya, dijimos ayer en la clase, lo que pasa es que lo hicimos así muy apurados, no es igual que estar en una clase de 1 hora y media que tenemos que hacer como sea, a una clase que de repente estamos más relajados, ¿no? Por ejemplo, yo acá me siento como me da la gana, estoy sin corbata y todo. Entonces, mire, lo primero que tenemos que hacer es, voy a salir de esto, es tener la ecuación balanceada, porque si yo tengo la ecuación balanceada, entonces tengo los coeficientes estequiométricos, tengo la relación de cómo se van a gastar los reactantes y cómo se van a consumir, cómo se van a aparecer los productos. O sea, acá la proporción es 4 de estos, 1 mol de estos y 6 moles de hidrógeno es lo que van a aparecer.
Pero esos coeficientes también tienen una relación directa con la velocidad. Lo vimos ayer, cuando tratamos de hacer estos cuadritos que hicimos, que vimos la velocidad del nitrógeno y del NH3. Uno tenía una velocidad de 0,4, otro tenía una velocidad de 1,2 y el otro tenía una velocidad de 0,6, si no me equivoco. Y las proporciones eran 1, 3, 2. Y eran iguales los coeficientes. Acá también, miren, si yo tengo la velocidad de este compuesto fosfina, la velocidad con la que se descompone, y me piden la velocidad del hidrógeno, la relación de velocidades de descomposición y de aparición de uno y de otro están en relaciones como los coeficientes que tiene acá, 4 a 6. Entonces, eso lo puedo expresar como si fuese velocidad de fosfina 4K, velocidad del hidrógeno 6K, velocidad del fósforo 1K. Eso es en aritmética, pero también se puede expresar así. Esta velocidad es a 4, acá está, como la velocidad de hidrógeno de aparición es a 6. Entonces, esta relación mejor la utilizo. Y por supuesto que esto es igual a la velocidad de reacción, ¿no? Pero como me están dando como dato velocidad con que se descompone este compuesto, la fosfina, que es 0,6, y me piden cuál es la velocidad con que aparece el hidrógeno, entonces utilizo esta relación. Sería velocidad de la fosfina entre 4, esa es la velocidad del hidrógeno de aparición, entre su coeficiente que es 6. La velocidad de desaparición de la fosfina, de cómo se va descomponiendo, cómo se va consumiendo, nos dan como dato 0,6 moles por litro, por minuto. Tengo este dato, lo pongo acá. Entre 4 es igual a la velocidad que aparece el hidrógeno entre su coeficiente que es 6. Desarrollo esta ecuación y me sale que es 0,9. 0,6, 0,9. Si ustedes se dan cuenta, está la relación, ¿no? 4, 6, 2, 3, 0,6, 0,9. También podría utilizar esa relación. Pero acá lo veo un poco mejor, ¿no? Porque ya tengo solamente que poner datos y dividir y multiplicar y todo eso, ¿no? Regla de 3. Entonces, la respuesta sería 0,9. Entonces, si ustedes le dan una velocidad de algo, con sus coeficientes estequiométricos tienen que jugar. A ver, la 9 dice... pero acá tengo en el... Mejor voy a utilizar este que está en Word. Estos son adiciones. Un ratito. No sé cuál estoy presentando acá. Este creo que es. Vamos a ver este mejor, que es más se puede manipular más. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo incremento esto? Ahora sí. Y la número... A ver, este que está acá, la 9. No sé si la tienen ustedes. Mejor voy a leerla, ustedes la tienen en su papel mejor. Voy a leerla acá. La número 9, repito, dice, determinar la constante de velocidad en la siguiente reacción. A más B, ya he puesto una respuesta de la 9, ¿no? Me va a dar AB, sí sale 1. Sabiendo que su velocidad es 4 por 10 a la menos 5 molar por minuto, cuando la concentración de A es 4 por 10 a la menos 2 molar, y la concentración de B es 10 a la menos 3 molar, o sea, 0,001, ¿no? Y las respuestas son esas. Vamos a poner la ecuación ahí. Después borrar esto, ¿no? Vamos a poner acá arriba. La ecuación sería A más B, AB. A más B, AB. En primer lugar, ¿qué tipo de reacción es esto? Que tengo dos ingredientes y se juntan en uno solo. Adición. Adición o síntesis, ¿no? O combinación también. Dice que la velocidad vendría a ser igual a ¿qué? A una constante por la concentración de A. No tiene coeficientes por la concentración de B. Esta es la ley de velocidad, ¿no? No tiene exponentes porque no tiene coeficientes, ¿no? Se supone que es 1, 1. No, nada de eso. Dice, la velocidad es 4 por 10 a la menos 5. Tendría aquí 4 por 10 a la menos 5. Dice que es igual a una constante cuando las concentraciones de A y las concentraciones de B tienen un valor. Que dice que es 4 por 10 a la menos 2. Y el otro es 10 a la menos 3. Menos 2. Ya. Esta ecuación es sencilla. Tengo que resolverla nada más. Entonces, y aquí tengo el valor de K, ¿no? Esto es lo que me piden. Entonces,
Pero acá tengo 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, con 10 a la menos 5 se van. Vuelan, ¿no? Y acá tengo 4, y acá también tengo 4, vuelan también. Por lo tanto, acá K vale 1. Esa es la respuesta. K es igual a 1. ¿Pero qué unidades? A ver, si acá tengo moles por litro, y acá molar por minuto, y acá molar por minuto, y acá se supone que es... Pero si yo busco las respuestas, y todas son diferentes, busco simplemente donde está el 1, ya para que me complique la vida. Y acá hay una respuesta que es 1. Una es 10 a la menos 1, el otro es 100, el otro es 1, 10 y 0,01. La respuesta es la C, 1. No tiene unidades. La respuesta es 1, es todo. Y la 10, para terminar estos ejercicios y hacer la tarea, dice, para la reacción A más 2B me va a dar 2C. Determinar la expresión de la ley de velocidad. ¿Cuál es? A ver, si por ahí el Kik se me ha puesto la respuesta. ¿Quién más? La número 10. ¿Cuál es la ecuación? Se supone que es una ecuación elemental, ¿no? La letra E. Si no me dicen qué es, entonces yo asumo que es una reacción sencillita, elemental. Y utilizo ¿La letra E? La letra E. Sí, es la letra E. ¿Tiene que ver el 2C ahí? No. No tiene nada que ver. Los productos no entran. Entonces, ¿cuál sería la velocidad? Sería una constante por la concentración de un reactante, pero acá no tiene coeficiente, entonces sería la 1, por la concentración del otro reactante que es B, pero como tengo en un coeficiente 2, sería el 4. Y esta sería la respuesta. Sencilla, ¿no? Ustedes dirán, pues, ¿pero para qué sirve esto? Y sirve bastante, porque con nosotros estamos en el laboratorio, yo al menos hice varias prácticas con esta cinética. Yo tomo valores, por ejemplo, agarro sulfato de cobre, por ejemplo, chiquitito, que pesa de repente 0,3 gramos, y después lo dejo en su solución, y al cabo de un día, por ejemplo, ha crecido, y lo saco y lo vuelvo a pesar. Entonces puedo determinar qué tanto está creciendo en función del tiempo. Y de acuerdo a eso, tengo varios datos. De repente para un día creció tanto, para otro día creció... Y con esos datos, con esta ecuación, puedo hacer mi ecuación general de crecimiento de unos cristales. Por supuesto que estos exponentes que están acá, en forma experimental, a veces no coinciden, a veces no. Generalmente no coinciden. Entonces, y en la práctica yo hago la ecuación, y a veces ni siquiera son números enteros, sino son números fraccionarios. Es un medio, un tercio, y entonces saco una ley de velocidad, y eso es un tema de investigación, de tesis. Puedo hacer un trabajo y puedo inclusive mandarlo a uno de los organismos nacionales que hay acá, que nos dan bastante ayuda para hacer investigación. Concitec, Ingemet, todos esos te dan plata, ¿no? Cuando tú quieres hacer un trabajo. Y te dan materiales y te dan equipo, todo eso, pero siempre y cuando tú hagas tu experiencia y les das tus informes. Entonces, yo hice así, más o menos, un trabajo de cinética, de crecimiento de sulfatos, y lo presenté a Concitec y me dieron un premio y todo eso. Pero tenía que hacer de forma experimental. Y de eso se trata unos ejercicios de la tarea. Vamos a ver la tarea entonces, ¿ya? ¿Dónde está mi hoja? Ahí está. A ver, la primera dice, en la tarea ya, la hoja de la tarea que tienen que presentar ustedes. Voy a presentársela para ustedes, por si acaso. Estos son adicionales. Estos se los voy a dar a ustedes para que lo tengan y puedan practicar más adelante. No es para que presenten. No es esto. A ver. Creo que es. Ya, vamos a ver. Aquí está muy grandote. Ya voy a checar un poco. Ya está. A ver. La tarea, la número 1 dice, la cinética química estudia la reacción química con respecto a sus productos. No entiendo eso. ¿Cómo se acaban los productos? Los productos no se acaban, aparecen. ¿Cómo se consumen los productos? No se consumen. ¿Cómo? La velocidad de las reacciones químicas. Calidad de los reactantes. La calidad es control de calidad, no tiene que ver. Entonces, la respuesta es han puesto por ahí algunos, ¿no?
La letra D. La D, que es la velocidad de las reacciones. Es la velocidad. O sea, qué tanto, con qué tanta velocidad desaparecen los reactantes, ¿no? Ahorita voy a ver su respuesta. La 2 dice, en la relación elemental, reacción debe ser acá, reacción elemental, aquí lo cambian esto. Mira, acá tengo la ecuación H2 más O2 a H2O, es síntesis de agua. La velocidad de la reacción está dada por, ¿cuál de las 5 alternativas es? Acá tengo que balancear, ¿no? Acá sería 2, acá 1 y acá 2. Entonces acá sería 2. Por lo tanto, acá, si es una reacción elemental, simplemente los coeficientes son los exponentes, ¿no? Eso sería, la velocidad vendría a ser igual a una constante por la concentración del hidrógeno, H2, al cuadrado. Acá está, ¿no? La letra A. Sí, y por la concentración del oxígeno a la 1. La respuesta sería la A. En una reacción elemental. ¿Ves? Es sencillo, ¿no? Para que vean que no tiene nada del otro mundo. Equilibrio también es algo parecido. Esto es más sencillo, inclusive. La 3. Vamos a ver qué están poniendo por ahí. La 3 es la D, me han puesto. Carrasco también ha puesto. Me pierde. La 3 dice, indique la posible ecuación para la siguiente ley de acción de masas, o sea, la ley de la velocidad, ¿no? ¿Con cuál coincide esta ecuación que está acá? ¿Con cuál de las 5? Acá tengo 1, 1, y acá tengo exponentes 2, 3. Acá tengo 1, acá 2, 1, acá sería exponente 2, pero acá no tiene exponente el B. La 2 acá y acá 3. Esta, ¿no? La D. Esta. Sí. La D, porque acá sería concentración de A al cuadrado, concentración de B al cubo. Por lo tanto, es la D la respuesta. Acá en la 4, sea la siguiente ecuación química elemental. Elemental significa que vamos a utilizar nuestros exponentes como coeficientes, ¿no? Coeficientes como exponentes. Dice, ¿cuál sería el orden? Acá preguntan el orden. ¿Cuál sería el orden acá? Acá no hay que hacer nada, porque acá tengo 1, 1, 1. Por lo tanto, sería la ley de la velocidad sería una constante por la concentración de esto a la 1, por la concentración de cloro a la 1, y 1 más 1 es 2. Por lo tanto, la respuesta es 2, el orden 2. Vamos a ver qué me están poniendo. La 4 y la B. Pero Carrasco, ¿cuál es la D? ¿A qué se refiere? ¿Cuál de las preguntas? El de la T será ese, profe. Ya, acá. ¿La 4? La D de a la 3, ¿no? Ya. Y la 4 está de acuerdo porque acá es 1, 1. Entonces los coeficientes de acá en realidad se convierten en exponentes. Y serían exponentes 1, 1, sería 1 más 1, 2, ¿no? El orden sería 2 acá. Es la B acá. Dice acá, hallar el orden y la velocidad de reacción que presenta la siguiente reacción elemental. Acá tenemos que poner dos cosas, ¿no? La ecuación de la velocidad y el orden. A ver. ¿Cómo es la ecuación? CO más O2, CO2. Sería 2, 1, 2, ¿no? Así es. Acá. Ya. Entonces, acá la ecuación de la velocidad, o la ecuación de acción de masas también, ¿no? Sería igual a una constante, que hay que hallar experimentalmente, concentración de CO al cuadrado, por la concentración de oxígeno a la 1. Orden 3. Eso es lo que tenemos que poner en la tarea, ¿no? La ecuación, o sea, la ley de acción de masas, la ecuación de la velocidad, y el orden, que en este caso sería 2 más 1, que son los exponentes, 3, ¿no? Orden 3. Ajá, ahí le puso Renzo. ¿Cómo puedes escribir con corchetitas? En el teclado. Ya. En la computadora. Sí, pero yo tengo que buscar en las símbolos, todavía me demoro mucho. La 6 dice, unidades de velocidad. Unidades de velocidad se supone que es molar por minuto, pero molar es mol sobre litro. Mol sobre litro. Por lo tanto, si el litro está abajo, pasa arriba como litro a la menos 1, ¿no? Y segundo, que es el tiempo abajo. Entonces, la respuesta sería la A. Pues, ¿no? La A es la respuesta acá. Esta es la respuesta. Mol por litro por segundo.
O sea, molar por unidad de tiempo. La 6. A ver si la 6 es la A. Carrasco. Ya. La 7. Dice, acá hay que hacer una ecuacioncita. Dice, para la siguiente reacción química que se lleva a cabo en un recipiente de 2 litros, se ha notado que en 5 minutos se han consumido 6 moles de oxígeno. Halle la velocidad de formación de CO, o sea, monóxido de carbono, en dicho intervalo de tiempo. A ver, voy a poner la ecuación en la pizarra. Y denme respuestas, porque acá sí está interesante. Carbón más oxígeno es CO. Ya está. Voy a poner los datos. Dice que volumen 2 litros. Dice que sea en tiempo 5 minutos. Es para allá la velocidad, ¿no? Se han consumido 6 moles de oxígeno. O 2. 6 moles. Número de moles de 6. Ahí la velocidad de formación de CO. Velocidad de CO. Voy a poner los datos acá. Ya lo puse en la pizarra o vamos a salir de esto. ¿Tienen alguna respuesta? Es la 7 esta. Dice, tenemos un recipiente de 2 litros. Ahí ya cambia la concentración, porque hablamos de moles y en un volumen de 2. Así que tengan cuidado con eso. En un tiempo de 5 minutos, dice que el oxígeno se ha consumido 6 moles. 6 moles en 5 minutos. Ya, si se ha consumido 6 moles en un volumen de 2 litros, entonces la concentración ha cambiado 6 entre 2, porque acuérdense que la concentración es moles por volumen, ¿no? O moles sobre volumen. Así que aquí la concentración de CO ha cambiado 6 entre 2. O sea, se ha consumido 3 molar. 3 molar. ¿En qué tiempo? En 5 minutos. Por lo tanto, si se han consumido 3 molar, o sea, 3 moles por litro, en 5 minutos, la velocidad del oxígeno es lo que se ha consumido, 3 molar, o sea, 3 moles por litro, en 5 minutos. Sería 3 entre 5. Y eso sale 0,6. 0,6 molar por minuto. Miren, o sea, cuando el volumen me dan, que es 2, entonces mis moles tengo que convertirlas a concentración. No puedo trabajar con moles, tengo que trabajar con concentración molar, o sea, moles por litro. El volumen es 2. Tengo 6 moles que o sea, habían 6 moles y ahora ya no están esas 6 moles. Esas 6 moles en 2 litros es una concentración de 6 entre 2, o sea, 3 molar. Y 3 molar en 5 minutos han desaparecido. Por lo tanto, la velocidad de descomposición, o sea, de desaparición del oxígeno sería 3 molar por 5, 0,6 molar por minuto. Ya tengo la velocidad del oxígeno y hago mi relación, como hicimos en las primeras preguntas, ¿no? Velocidad del oxígeno es... pero no está balanceada. Balanceemos. Acá sería 2, ¿no? Y acá también 2. Y acá 1. Entonces, la velocidad del oxígeno es A1, acá está 1, como la velocidad de formación de CO es A2. O sea, es el doble, ¿no? Si esto es 0,6, entonces la velocidad de formación de CO tiene que ser 2 veces. O sea, sería velocidad de CO 1,2 molar por minuto. Ya está. Eso es. Acá se puede ver, ¿no? Esto es 0,6 por 2, sería 1,2. Si este es 1, esto tiene que ser el doble de velocidad. Y acá se consume también el doble, ¿no? El carbón. El carbón no me están dando nada. Aparte que es sólido, ¿no? No puedo hallar de moles tampoco. Pero por masa sí podría ser. ¿Están de acuerdo? O sea, no sé si se ha entendido. Voy a ponernos abajo. Miren aquí. La ecuación de balanceada es esta, ¿no? 2, 1, 2. Y esta relación la saco de la capa. Velocidad del oxígeno es A1 como la velocidad del CO es A2. Necesito la velocidad de uno de ellos. Y como me dan el consumo de oxígeno, 6 moles en 2 litros en 5 minutos, entonces el consumo de oxígeno sería 6 entre 2, 3 molar por 5 minutos sería 0,6 molar por minuto. Ese es el consumo de oxígeno. En eso es lo que tenemos nosotros, a veces nos podríamos equivocar, ¿no? O sea, cómo expresar
nuestra concentración en función del tiempo para hallar la velocidad. Entonces, siempre que esté en volumen, entonces tienen que tenerlo presente, hay que dividir entre volumen para hallar las moles. Por eso es que la semana pasada hicimos algunos ejercicios de molaridad, ¿no? O sea, decíamos, ¿cuántas moles hay? Si el recipiente tiene 8 litros, las moles entre volumen, esa es la concentración. O sea, ¿qué tanto hay en un volumen determinado, ¿no? Igual acá, ¿no? ¿Qué tanto se han consumido? 6 en un volumen de 2. Si el volumen es 2, entonces si 6 moles se han consumido en un volumen de 2, pues en un volumen de 1 sería 3 moles. O sea, 3 moles por litro sería 3 molar. Entre 5, que es el tiempo, sería la concentración en la que está desapareciendo el oxígeno. Y con una relación directa acá sale la velocidad con que se aparece el CO. Esa es la pregunta. Y ahora sí vamos a hacer la 8, que es la más interesante. Y para la 8, acá tengo mi pizarra. Y ya está lista. Vamos a subir un poco esto. La número 8, si la tienen ahí descargada, dice, en 3 experimentos, acá hay un experimento 1, un experimento 2, un experimento 3, esto es lo que hacen en el laboratorio. Cuando ustedes estudian ingeniería química, van a tener que hacer un trabajo de investigación, de repente para su tesis o para un trabajo de operaciones unitarias, lo que sea. En las universidades tienen planta piloto. Por ejemplo, en San Marcos tiene una planta industrial piloto. Imagínense, en vez de tener una fábrica, tiene una planta industrial chiquititita, que todo es pequeño. O sea, en vez de tener de repente un caldero de, no sé, de 30 metros cúbicos de capacidad de vapor, ellos tienen un caldero de 1 metro cúbico. Tienen unas ollas para cocinar, por ejemplo, para hacer mermelada, manjar blanco, para hacer algunos enlatados o algunos embotellados de cosas, por ejemplo, los pimientos los cocinan y los hacen como si fuese como un concentrado y los ponen en envases de vidrio, pasteurizados y todo eso, ¿no? Para que no se descompongan nunca. Todo eso tienen las universidades. Así que si ustedes quieren hacer unos experimentos, pues fácil, en la universidad pidan permiso cuando estén estudiando, por supuesto, y les van a dar toda la facilidad. Es más, los profesores los asesoran, inclusive. O sea, cuando ven que uno quiere hacer su trabajo, al toque todos se apuntan, pero siempre y cuando pues sean buenos alumnos, ¿no? Entonces, si hacen sus experimentos y sacan datos. Acá supongamos que yo estoy en un laboratorio y he hecho 3 experimentos, y los experimentos dicen que la reacción es esta. Vamos a poner acá la reacción. Y eso sí se da, es práctico. A más B me va a dar C. Esa es mi ecuación. Tengo un coeficiente A, un coeficiente B, y acá la C, el C no tiene coeficiente. Dice, mire, acá es los siguientes datos. En el experimento 1, la concentración de A, inicial se supone, ¿no? Es 0,01. Y la de B es 0,01, molar, ¿no? Moles por litro. Y la velocidad salió 2,2 por 10 a la menos 4 molar por segundo. Yo tengo una velocidad cuando la concentración de A y de B son unos valores que yo los puedo manejar, ¿no? Supongamos que yo pongo en mi reactor, pongo 0,01 moles en un reactor de 1 litro, y lo pongo ahí. Y el otro también, ¿no? 0,01 moles del B, y lo pongo en el reactor de 1 litro, de tal manera que al inicio tengo concentraciones 0,01, 0,01. Y mido la velocidad con cómo se va llevando a cabo esta reacción, y me sale que es una velocidad 2,2 por 10 a la menos 4 molar por segundo. Es la velocidad de reacción. Ustedes dirán, ¿de quién? ¿De A o de B? De la reacción. Y ahora vamos a ver por qué dice de la reacción. Entonces, y acá tengo otro experimento. Acá la concentración ya no la pongo como 0,01, sino la he duplicado, pero he mantenido la de B igual. Y mi velocidad se duplicó, miren, de 2,2 a 4,4. Por lo tanto, hay una relación directa con la concentración de uno de ellos, ¿no? Y aquí en este tercer experimento, la velocidad de A, que es el doble, la mantuve. Y la de B la dupliqué, 0,02. Y la velocidad se incrementó con respecto a esta 4 veces. O sea, ya no es 2,2 ni 4,4, es 4,4 por 4, que es 17,6 por 10 a la menos 4. Por supuesto que la notación científica no es esta, ¿no? Pero lo he puesto así para que vean que es 4 veces más. Debería ser 1,76 por 10 a la menos 3, ¿no? Pero ese sería fastidiarlos un poco, ¿no? Entonces, miren, con estos datos me piden hallar o expresar la ley de velocidad de dicha reacción. Si fuese una reacción elemental, fácil, ¿no? Pero no tengo ni el valor de A ni el valor de B. No sé ni qué ecuación será, no puedo. Si tuviera los valores de esto, facilito, elemental. Pero no es elemental, no me dicen eso. Desde el momento que me dan datos, tengo que hallarlos en forma matemática. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Acá,
Mi primera ecuación, la del primer experimento sería velocidad, voy a poner aquí, velocidad sería igual a la constante por la concentración de A, acá es A, ¿no? A, y por la concentración de B, pero no a los exponentes A y B, sino a unos exponentes que no conozco, X e Y. No sé si se ve ahí. Tengo que determinar cuánto vale X, cuánto vale Y, y con eso tengo mi expresión de velocidad. No es 1 ni 2, porque ni siquiera tengo la ecuación. Y así tuviera la ecuación y me dan datos, tampoco puedo utilizar los exponentes, los coeficientes como exponentes, porque me dan datos porque se supone que es una reacción real, o sea, que se ha dado en un laboratorio. Por lo tanto, no es teórica, ¿no? Y hago mis tres ecuaciones, pues. Velocidad 1 sería acá, 2,2 por 10 a la menos 4 es igual a K. Voy a poner un poco más acá, porque no me va a alcanzar. La primera, 2,2 por 10 a la menos 4 es igual a K por la concentración de A, que es 10 a la menos 2, esto, por la otra, a la X, por la concentración de B, que es 10 a la menos 2, a la Y. Esta es mi primera ecuación. O sea, como la primera, ¿no? Ahora la segunda. Velocidad 4,4 por 10 a la menos 4 es igual a la constante, pero la concentración acá es ahora 2 por 10 a la menos 2, y acá sería 10 a la menos 2 por I. Y el otro experimento le pongo igualito. 17,6 por 10 a la menos 4 es igual a K por 2 por 10 a la menos 2 y por 2 por 10 a la menos 2 a la Y, a la X y a la Y. Acá es X. Ahí está. Tengo tres ecuaciones y tengo que hallar cuánto vale X e Y. Y K, se supone, ¿no? Entonces, tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Qué hacemos? Mira, acá tengo K, 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, acá se repite, así que divido esta, aquí, 2, 1 y 3. Mi pizarra ya quedó chiquitita. Divido 2 entre 1. Si divido 2 entre 1, ¿qué cosa me queda? A ver, 2 entre 1 me sale, esto entre esto me sale 2. Igual, K entre K se van 2 por 10 a la menos 2 elevado a la X. Y 10 a la menos 2 elevado a la X, los dos puedo ponerle una sola. Sería 2 elevado a la X. 2 a la X. Y esto se va. 10 a la menos 2 a la Y, 10 a la menos 2 a la Y se va. Por tanto, me queda esto. ¿Cuánto vale X? Entre 2 entre 1 acá. 2 entre 1. Sí, la ecuación X sale 1. 2 a la 1 es igual a 2. Así que tengo el valor de X. Y ahora en la siguiente hago 3 entre 2. Y si yo divido 3 entre 2, la ecuación 3 entre la ecuación 2, me va a dar lo siguiente. Me va a dar 4 es igual a, acá sería, esto se va, porque son iguales. Y acá me quedaría 2 a la Y. ¿Cuánto vale Y? 2. Porque 2 al cuadrado es igual a 4. No sé si se ve ahí. Muy chiquita esta, pero. Por lo tanto, si ya tengo el valor de X y de Y, entonces puedo reemplazarlo en mi ecuación de velocidad. Lo voy a poner acá arriba. Velocidad vendría a ser igual a una constante K por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Ya está. Esta sería mi ecuación de velocidad. Pero necesito hallar cuánto vale K. Y con eso ya estaría todo completito, ¿no? Así que reemplazo cualquier valor. Aquí, por ejemplo, en la primera ecuación, reemplazo el valor de X y el valor de Y acá, y acá la velocidad en la primera, por ejemplo, y me sale el valor de K. ¿Pueden hacerlo? ¿Cuánto sale? Voy a hacer en un papel para no estar borrando esto. Acá saldría 2,2 por 10 a la menos 4. 2,2 por 10 a la menos 4 es igual a la constante por 10 a la menos 2 a la 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Acá saldría 2,2 por 10 a la menos 4 es igual a K, y acá saldría 10 a la menos 6. Vas a dividir, saldría 2,2 entre 10 a la menos 2. Saldría 220 K. No sé si lo tienen ustedes así. Porque sería K al cuadrado, sería 10 a la menos 2 al cuadrado, sería 10 a la menos 4. Y acá sería la 1, 10 a la menos 6. Vas a dividir, sería 2,2 por 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 6. Saldría 2,2 por 10 al cuadrado.
saldría 220. Entonces la ecuación sería finalmente esta. Velocidad vendría a ser igual a 200 por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Esta es mi expresión de velocidad. Si yo quiero hallar la velocidad de una reacción química, lo que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación la concentración con la que yo hago reaccionar este A con B, la concentración de B, la concentración de A, lo elevo a la 1, lo elevo al cuadrado, multiplico por 200 y me sale la velocidad de la reacción en molar por moles por litro por minuto, se supone, ¿no? Molar por minuto. Esa es la número 8, justo a las 6 de la tarde. Me imagino que algo nuevo para ustedes, ¿no? Profe, ¿le puede Sí, tomar foto y mandarlo? sí, mejor le voy a tomar una foto. Sí, profesor, porque no se ve muy bien. Sí, Está un poco esta, borroso. es que mi pizarra, y a estas horas, miren, no es igual que en el día, ¿no? Esta luz artificial, en primer lugar, ni siquiera está acá al frente, sino está por allá. Y hace sombra. Voy a tomar una foto y se lo mando ahorita, ¿ya? Pero también quiero mandarles a ustedes estos ejercicios para que ustedes los tengan, ¿ah? Así que se los voy a mandar a uno de ustedes, a Bela, por ejemplo, a Lucas, y ya comparten los que deseen y pueden hacerlo. No es una tarea, no tienen que hacerlo, pero es para que practiquen cuando ustedes tengan tiempo, ¿no? Algún Sí, día, profe. algún día van a tener tiempo y van a darse cuenta que se puede hacer. Van a recordar un poco esto y van a decir, esto hay que hacerlo, está fácil. Y de pasadita ya, no, para que no se olviden, porque si ustedes dejan de hacer esto 6 meses, un año, se olvidan. Y no se trata de que se olviden, al contrario. Voy a tomar una foto, se lo mando, ¿ya? Pero quiero compartirles un ratito estos ejercicios. Estos. Dice adicionales. Ahí dice no presentar a los alumnos, pero ahora sí se los doy, ¿no? Dice la 11 hasta la 20. Tengo 20 preguntas ahí. Y todas son parecidas a las que hemos hecho ahorita, ¿no? Con respuestas y todo eso. Se las voy a dar, las comparto con Lucas para que les lea a todos ustedes y los que puedan lo van haciendo. Si tienen alguna duda, me escriben, me preguntan en clase o afuera de clase, en WhatsApp, y ahí nos comunicamos. Pero también puede ser que de aquí en adelante, de repente en enero, ¿no? ¿Quién sabe? Cuando ya no estén en el colegio. Los chicos de quinto especialmente. Entonces voy a tomarles una foto y se lo mando a Lucas para que lo comparta con todos ustedes. Pero más o menos la idea es esa, ¿no? Si a mí me dan una tablita con datos y me dicen que la ecuación de la velocidad es esta, miren que X e Y no tiene nada que ver con A y B de los coeficientes, de los exponentes, bueno, los coeficientes de acá, ¿no? Los exponentes no son con los coeficientes. ¿Por qué? Porque no es una reacción elemental. Si es elemental, sí, los exponentes son A y B. Pero como no me dicen nada de eso y me dan datos, entonces, por lógica, si me están dando datos, A y B no son los exponentes, tienen que ser otros. ¿Cuáles son? Hay que hallarlos. Y haciendo nuestro sistema de ecuaciones, ustedes en álgebra, me imagino que esto sí lo entienden acá, tienen que hacerlo más ordenadito más. Van a darse cuenta que el valor de X es 1, el valor de Y es 2, reemplazan arriba. Y una vez que tienen el valor de X 1 y valor de Y 2, en cualquiera de las ecuaciones que hemos hecho, la 1, la 2 o la 3, reemplacen y hay en el valor de K. El K es uno solo, ¿no? Y lo ponen en la ecuación, que en este caso salió 200. La velocidad es 200 veces la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado. Y la concentración de A y B son cosas chiquititas, ¿no? Ustedes estamos hablando de reacciones en un laboratorio, no podemos trabajar con muchas cosas. Chiquitito tiene que ser solución. Por lo tanto, ahí la velocidad es en molar por minuto, molar por hora, molar por segundo, dependiendo. Y eso es lo que a veces les interesa a los científicos o a los que, a menos acá en el estado que no hace nadie investigación, estas cosas que parecen sencillas, que aparentemente no tienen ninguna importancia, pues son muy importantes a veces, porque hay algún industrial que le interesa saber qué tiene que hacer para que una reacción sea más rápida sin gastar más plata, y le das una salida. Esos son trabajos de tesis, así como estos. Por supuesto que los datos así son inventados, ¿no? Los datos tienen que ser reales, si no, no tendría sentido. Y en la industria, o sea, cuando ustedes están trabajando ya en una industria, en una empresa, no es igual lo teórico a lo práctico. Eso sí se ha demostrado 1000 veces. Y yo he visto en experiencia propia que había muchos chicos que terminaban la universidad, se iban a trabajar en una empresa con todos los conocimientos muy buenos, y sin embargo cuando hacían lo teórico y después lo llevaban a la práctica, les salía una mazamorra, o sea, todo mal. Porque en la práctica hay que corregir muchas cosas, ¿no? En la teoría es una cosa, en la práctica es otra. O sea, no es igual lo que tengo en un papel a llevarlo en una fábrica. Y ahí
hay que ganarse el cariño de los trabajadores para que les den algunos secretos, porque si se hacen antipáticos, los trabajadores que son de 80 años, de 70 años, a los nuevos no les dicen nada. Es por experiencia. Ya, ahora sí, corto la grabación.